Vale gente, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Miren, quería aprovechar que estamos aquí haciendo unas inspecciones en la finca Jardín El Paraíso, lo que va a analizar, documentando un poquito lo que va a ser el antes, para después enseñarles cómo va a quedar esto a lo largo del tiempo. Pero quería aprovechar es que estoy aquí parado para que vean, hablarles un poquito de lo que es la sucesión natural de los suelos y de la vegetación y de los microorganismos. Para no hacerlo muy largo, vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible, fíjense. La sucesión se refiere a la evolución que van teniendo los suelos, la vegetación y los microorganismos, que obviamente hacen una simbiosis entre ellos y van de la mano. La sucesión empieza en el nivel cero, ¿okay? Por así llamarlo, que el nivel cero es donde no hay vegetación, no hay materia orgánica, no hay estructura en el suelo. Básicamente imagínense una tierra completamente compactada, imagínense si quieren una calle, una autopista, por ejemplo, que no hay estructura de suelo, de repente hay algo de mineral ahí, pero no hay materia orgánica, no hay nada. O imagínense un desierto, imagínense una lava que se enfrió o un deslave que tapó todo, no hay estructura en el suelo. Eso es la sucesión cero. Ahí los pocos microorganismos que hay serán bacterias, algunas de ellas fotosintéticas para poder alimentarse, para poder mantenerse, pero hasta ahí. No hay hongos, no hay raíces, no hay plantas. En el momento que empiezan a salir las primeras plantas que llegan ahí, sea por el efecto de semillas en el viento o con los pájaros, o unas que estaban ahí latentes, pueden empezar a salir algunas semillas, a nacer algunas plantas que están capacitadas para desarrollarse con raíces muy pequeñas. Esas raíces muy pequeñas obviamente van a sostener hojas y tallos muy pequeños y son las maticas que vemos, muy pequeñitas, que nacen muchas en las mismas autopistas, en las carreteras, que nacen en los pisos. Son esas planticas que empiezan a avanzar la sucesión. ¿Por qué? Porque esas raíces liberan azúcares, liberan materia orgánica, las plantas cuando mueren alimentan también de materia orgánica el suelo, y así empieza entonces el primer paso de la sucesión, que a su vez empieza a alimentar los primeros microorganismos más avanzados, más relacionados con las plantas. Entre las raíces y los microorganismos empiezan a hacer mejorar aún la estructura del suelo. Entonces, eventualmente, con mejor estructura empiezan a nacer plantas un poco más grandes, empiezan a salir gramíneas en la tercera, cuarta etapa de la sucesión, y claro, muchos otros cultivos, obviamente. Yo estoy poniendo las gramíneas como ejemplo, en este caso. Pero pueden hacer muchos otros tipos de plantas de desarrollo vegetativo mediano que no requieren raíces muy profundas ni muy grandes y tampoco van a desarrollar grandes frondosidades ni gran biomasa porque no tienen de dónde sacarla, no tienen las raíces porque no hay estructura en el suelo, etc. Eventualmente esas raíces medianas y materia orgánica liberándose medianamente, va avanzando más microorganismos, va desarrollando más microorganismos que mejoran la estructura del suelo y que van entonces permitiendo que la sucesión vaya avanzando. Eventualmente la estructura del suelo es tan buena, los microorganismos están en sus niveles óptimos para que empiecen a crecer ya entonces los árboles. Los árboles requieren buena estructura porque requieren muchas raíces. Recuerden que los árboles son más grandes debajo del suelo que por encima, o por lo menos los árboles sanos. Y bueno, entonces esas son ya las últimas etapas de la sucesión, son los bosques, etc. Ya a medida que va avanzando la sucesión, los microorganismos se van más hacia una relación más hacia los hongos que hacia las bacterias. Siempre van a haber bacterias, pero al haber muchos más hongos, a las etapas más avanzadas en la sucesión, ya la relación se va más hacia la parte de hongos. Entonces, hay muchos más hongos cuando hay árboles, cuando ya hay vegetación más fuerte, con más material maderoso. Y entonces, bueno, es por eso, por ejemplo, que acá tenemos un nivel de sucesión más retrasado que lo que está detrás en el bosque que está más atrás. Y es por eso entonces que se han desarrollado allá árboles y aquí no. Hay muchas razones para eso. Obviamente que hay factores naturales y que intervienen ahí. Pero lo que termina pasando es eso. Aquí la estructura del suelo es diferente que allá. Aquí los microorganismos son diferentes que allá. Allá hay muchos más hongos que acá, aquí hay algunos, no muchos, allá hay muchísimos más que lo que hay de bacterias en términos de biomasa, ojo, no en términos de individuos. Y bueno, es eso un poco la sucesión. Ya saben, sucesión cero, no hay nada. Lo más avanzado en la sucesión son los bosques y por el medio están los arbustos, las pastizales, las gramíneas, las hortalizas están al inicio y así y más o menos por ahí va el orden. En lo que pueda, si consigo les pongo una gráfica para que vean un poco de esa sucesión.